Hola, soy Pacheco y esto es De Haciendas y Leyendas. Acompáñenme. ¿Qué tal, gran familia de Haciendas y Leyendas? Bienvenidos nuevamente a su programa. La verdad es muy contento. Esta vez nos encontramos aquí en Tonila, Jalisco. Estamos escasas 2 horas y media de Guadalajara, Jalisco, 20 minutos de Colima, media hora de Ciudad de Guzmán, ¿es correcto? Sí. Y me encuentro muy contento porque estoy con una gran amiga, una gran compañera de hace un buen rato, Else Shonduve. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por invitarme a este espacio. No, al contrario, gracias a ti por invitarnos a esta parte de tu historia, que Sí. yo sé que nos tienes mucho que platicar. Así es, una historia familiar que la verdad yo siempre me he sentido como muy privilegiada de pertenecer a este lado alemán mezclado con el lado mexicano. Shonduve. Ok, y ahorita nos platicas de dónde viene, quién fue el primero que llegó aquí a México con ese apellido. Y ustedes no se lo pierdan, la verdad es que este recorrido va a estar súper interesante, súper buena la visita. Ya desayunamos, hace rato lo pasamos un pequeño cortito, ya desayunamos, la comida riquísima. Hay mucho que contar, entonces no se pierdan. Aquí seguimos, ¿por dónde iniciamos, mi querida Else? Por este lado. Por este lado, entonces Las vamos para acá. Vámonos. Mi querida Else, esta hacienda tiene su historia. Por ahí hay un personaje, don Odilon Villanueva. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, Odilon Villanueva y sus hermanos eran los propietarios cuando llegó mi bisabuelo y la compró. Mi bisabuelo vino de Alemania a México a finales del siglo XIX, importando maquinaria y metalurgia de su país a México. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Tu bisabuelo. Bisabuelo, Enrique Shonduve. Don Enrique Shonduve. Que en gloria esté. Así es. Y cuando hace sus negocios, él se dedicaba a hacer sistemas de drenaje, de electricidad. Obviamente le gustó México porque decidió quedarse aquí. Puso su propia empresa para hacer este tipo de trabajos. Puedo mencionar que hizo el drenaje de la ciudad de Oaxaca. Ah, órale. Sí, hizo la bola de agua que está en Celaya. La bola, bola de agua, sí, claro. Para los amigos de Celaya ya saben quién la hizo entonces, don Enrique Shonduve. Así es. Y también una hidroeléctrica que es donde se junta el río San Luis y el Santiago. Hidroeléctrica las juntas. Ahorita ya no está en funcionamiento, todavía hay ahí como el casco lo que hay, pero ya no está en funcionamiento. La bola de agua sí, ¿no? Sigue funcionando. Órale. Sí, es un trabajo muy bonito. Todo un trabajo de ingeniería. También fue propietario del Hotel María Isabel en la Ciudad de México. Está ubicado en la calle de Isabel la Católica. Sí. Y pues ya con sus negocios, digamos, un poquito consolidados, decide comprar esta hacienda en 1909. En 1909, ¿no? Pues ya tiene buen rato la hacienda. Así es. ¿Y qué historia ha tenido la hacienda? O sea, me platicabas y vamos a recorrer por allá afuera, que tiene una gran historia, una historia muy interesante con cuestión de los pesqueros. Así es. Después de trabajar como varios años aquí, sembrar arroz, cereales, frijol, tenían ganado, y mi abuelo fue adquiriendo como diferentes potreros, como se llaman, o terrenos, y fue creciendo. Incluso tenían una casa en Tonila y una casa de descanso en un lugar que se llama el Fresnal, que está en las faldas del volcán. Una casa también muy peculiar porque tiene como diseño alemán, ¿no?
Como para noreste. recordar su tierra, ¿no? Así es. Y ahí es donde pasaban los veranos, que eran un poquito más calurosos aquí, y es una zona como boscosa. Entonces él, con sus negocios y todo lo que creció aquí, por ejemplo, tenía una planta de luz con la que hacía luz aquí la hacienda, la ciudad el pueblito de Tonila. Y también una cosa muy peculiar, bueno, era un hombre, él era ingeniero, ¿no? Y aparte muy innovador. Entonces puso un teleférico. Como todos los ingenieros. Sí, sí. Okay. Puso un teleférico que iba de aquí de la hacienda a la estación de tren Tonilita. Bueno. Y por ahí bajaba todo el cargamento para que llegara al tren y se lo llevaran a la Ciudad de México. Entonces todo lo que se producía en la hacienda bajaba por ahí. Otra cosa muy interesante de aquí de la hacienda es que hizo durante la cristiada un túnel también para resguardar los alimentos y para poder transportarlos en mula a través del túnel para llegar a la hacienda y que no sufren los ataques de los cristianos. Órale, ¿te parece si vamos al frente de la casa para que nos muestres lo que es la fachada? Claro que sí. Ok, vamos. Y pues gran desarrollo que ha tenido la hacienda entonces. Sí, durante esa época, bueno, te dije, crecieron los terrenos y todo lo que él hacía, pues llevaba siempre algo de tecnología, ¿no? ¿Sí? El molino, el trapiche, hacían marquetas de piloncillo, de azúcar, y fue desarrollando como esta manera de abastecerse de una forma moderna para ese tiempo, okay. ¿no? Por desgracia, pues cuando se viene la época de los cristeros, fue un momento pues de luchar contra los saqueos, llegaban a pedirle su donativo voluntario. Ajá. Entonces era un poco desilusión de él, de todo lo que había trabajado, perderlo de esa manera, ¿no? Y estuvieron resistiendo hasta que llegó pues todos los ataques. Para protegerse de los ataques de los cristeros, lo que hicieron fue estas franjas y esta torre, donde podían ver a lo lejos cuando se acercaban los cristeros y ahí se resguardaban para disparar. Entonces hay una historia también muy bonita en la familia. Mi abuela paterna también, su papá era el administrador de la hacienda. Ah, mira. Entonces mis abuelos se conocieron aquí. Cosita. Pero mi abuela tenía un novio que venía creo que de la ciudad de Puebla. Ajá. Se llamaba Francisco Ley. En ese entonces pues no había como las escuelas, sino que venían los aprendices, ¿no? Entonces él era un aprendiz de administración y se hicieron novios. Y en uno de los ataques estaba él celebrando que ya se habían ido, se levantó a celebrar y le tocó un disparo y se murió. O sea, el señor pudo haber sido tu abuelo, que al final no fue tu abuelo. Así es. Wow. Y mi abuela, pues obviamente muy triste, se cortó sus trenzas muy largas y las puso en el ataúd para que lo enterraran con sus trenzas. Sí, una historia, la verdad, triste, pero romántica. O sea, es lo que te iba a decir, o sea, dentro de todo lo que tiene que ver con la desgracia que se vivió con los cristeros, hubo una gracia o una historia de amor, como le llaman, ¿no? Sí, bueno, pues otra historia que también marca mucho a la familia es la muerte de mi bisabuelo. Él fue asesinado aquí en la hacienda por un ex empleado que sabía que él tenía este dispositivo para detonar dinamita. Y en ese tiempo fue cuando empezaron a dinamitar las vías del tren para saquearlos, ¿no? Entonces mi bisabuelo, buen alemán, recio, dijo, no te lo voy a dar. Se voltea por sus armas, que las tenía aquí en el zaguán, y en ese momento este hombre le dispara por la espalda. Entonces él recibe un disparo que finalmente lo lleva a la muerte, desangrado al día siguiente, y falleció aquí en la hacienda. Incluso está enterrado aquí a espaldas de la hacienda, en un lugar que le gustaba mucho visitar, ¿no? Con una vista maravillosa del campo, en medio de dos parotas preciosas, ¿no? Que vamos a ir a visitarlo. Sí, ahí está enterrado Francisco Lake, el que era el novio de mi abuela, y también está mi bisabuela. Órale, o sea, los juntó para que no hubiera mayor problema. Pues murieron con unos añitos de diferencia. Mi abuelo fue asesinado en 1927. Entonces, después de eso, mi abuelo, su hermano, quedan a cargo de la hacienda
pero pues la situación económica en general en el país pues era difícil, terminan vendiéndola. La familia que la compra se dedicaban a los toros de lidia. Ok. Y ahí es cuando... Don Rafael González. Así. Y una también de las historias bonitas de esta hacienda es que aquí sus primeros pininos, Manuel Capetillo. Ok, ¿no? Sí, el que le decían que era el mejor muletero de México. Así es. Aquí inició. Así es. Órale. Hay otra leyenda, hay otra historia, la de los bambús. Y estamos cerca del área de los bambús. ¿Te parece si pasamos a verlos y nos platicas qué onda con los bambús? Con los bambúes. Así es. ¿Vamos? Vamos. Entonces, aquí a la derecha tenemos el toril donde dio sus primeros muletazos don Manolo Capetillo. Así es. Él empezó trabajando como peón en la hacienda y después se volvió gente de confianza, incluso dormía dentro de la hacienda. Mira qué buena onda. Para los que no sepan, para nuestros amigos que no conozcan quién es Manuel Capetillo, es el padre de la dinastía de Guillermo Capetillo, Manolo Capetillo y Eduardo Capetillo. Es correcto. ¿No? Ok, ya estamos cerca de los bambúes. Pues mira, esta es una historia que yo no doy fe. Ajá. A mí me la platicaron. Ajá. Recientemente. Se dice, cuentan, que estos bambús se los regaló un embajador chino a mi bisabuelo, a mi tío abuelo o a mi abuelo, y que vinieron y lo plantaron aquí. Eso dicen, no me consta. No, lo único que les hace falta es el osito panda. Oye, pero está muy padre. O sea, es difícil que se dé el bambú en esta tierra. Pues sí, realmente yo creo que le gustó lo templado que es. También ese es un dato muy curioso. Hay una carta de mi bisabuelo donde explica por qué compró aquí. Y es que él hizo mediciones de temperatura y este lugar es templado. La temperatura está entre los 22 y 26 grados y era perfecto para sembrar. Órale. Por eso lo compró aquí. Todo un señor cerebro. Así es. Tu bisabuelo. Ok, me decías que luego entonces tus tíos, bueno, los hijos de tu bisabuelo. Mi abuelo, ajá, mi tío abuelo. Tu abuelo, heredan lo que es la propiedad. ¿Hasta qué año? Fíjate que hubo todo un suceso familiar, ¿no? Ajá. Eran varios negocios que tenían, varios terrenos, no nada más aquí en la hacienda, también en Ciudad de México, cerca de Ciudad de México, tenían el hotel, tenían un aserradero. Y todo eso, por cuestiones económicas internas familiares, se quedaron, digamos, sin efectivo y entonces ya no pudieron solventar ni salvar los negocios. Poco a poco los fueron perdiendo. El aserradero, los terrenos, por ejemplo, se llamaba el lugar Molino de las Rosas, fueron expropiados por el presidente Lázaro Cárdenas, sí. ¿No? En ese momento. Obviamente también se viene la Segunda Guerra Mundial, y bueno, estaban ahí los ánimos como muy caldeados, ¿no? Ajá. Entonces fue una etapa difícil para la familia. Las hijas más grandes vivían en Alemania, había otras en la Ciudad de México. Mi abuelo fue el único que se quedó, digamos, en la zona. A él le toca vender la hacienda y se va un tiempo tratar de salvar el aserradero de la Ciudad de México y termina trabajando cerca de aquí, Tamazula de Gordiano, en el ingenio azucarero, porque sus estudios habían sido sobre producción de azúcar. Entonces lo contratan para ser gerente del ingenio y ahí duró trabajando alrededor de 30 años. Que fue ya después cuando lo venden, pues retomamos la historia de don Rafael González, ¿no? Ajá. Y que ahí viene Manuel Capetillo y demás. Tenemos por acá lo que es el Chacuaco y tenemos la parte de la fábrica y después tenemos que ir a donde está tu abuelo y a hacer un recorridito por lo que es el hotel en este momento. Ajá. Ya platicaremos con otras personas que tú nos vas a decir quiénes. Y ustedes, amigos, no se pierdan estos programas porque todavía falta mucho. Como verán, él se nos está dando todo un recorrido histórico por lo que es por esta hermosa hacienda y todavía falta, entonces no se pierdan, nos vemos el próximo capítulo, Elsa. Claro que sí. Aquí en De Haciendas y Leyendas. Gracias.